raíz humana. Eh, momento, por favor, acá. Eh, Finalmente, Benjamín es autor de numerosos artículos y de un libro muy interesante que se llama Psicopatología y Mal Moral, una aproximación desde la psicología integral de la persona. Entonces, aprovecho de darle la bienvenida a Benjamín y agradecer su presencia por estos lados en el día de hoy. Y ya, sin más detalles, pasarle, ¿no es cierto?, el micrófono. Bienvenido, Benjamín, muchas gracias por estar acá. Y aquí tenemos una audiencia ansiosa de escucharte. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Aldo, gracias Camila. Eh, Nada, una alegría estar acá compartiendo algunas reflexiones sobre un tema que me apasiona mucho, que es además de la psicología integral de la persona. Eh, Así que bueno, es un metamodelo relativamente nuevo, ¿m? Que hemos ido pensando a la luz bastante de la filosofía, muchos, muchas temáticas de psicología que son actuales, que tienen un impacto en la psicoterapia, tienen un impacto en los profesionales que les toca acompañar también, pueden ser profesores, pueden ser psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, personas ligadas también a alguna experiencia más de fe, en fin, es bastante amplio. Entonces, bueno, quería compartirles algunas reflexiones para que conozcan un poco el modelo de la psicología integral de la persona y quizás los que se entusiasmen y les guste el modelo y quieran conocer un poco más, también proponerles algunos caminos que existen a lo mejor para ir profundizando en estos temas. Así que bueno, siempre es difícil eh, saber por dónde abordar el tema, ¿ya? Porque es muy amplio y porque tiene muchos caminos de entrada. Entonces yo pensaba hacer a lo mejor un abordaje un poquitito más práctico quizás, más vinculado, más relacionado con el abordaje concreto quizás del día a día que uno profesionalmente puede tener. ¿Mm? Entonces, bueno, a ver, em, ya entrando un poquito en el tema, eh, yo creo que, ¿cuál es el panorama que uno observa dentro de la psicología hoy día? Creo que una cosa que resalta bastante es que, en primer lugar, es una disciplina que está teniendo mucho impacto en el mundo, ¿mm? Que es sumamente relevante y que adquirir herramientas en el ámbito de la psicología yo creo que hoy día es bastante relevante, no solamente a nivel profesional, sino que también, no sé, en la educación de una familia, por ejemplo. Es súper importante tener nociones de psicología, cómo educar a los hijos, de repente cómo relacionarse con las personas también, a nivel resolver conflictos que pueden haber al interior de la familia o a nivel profesional. En fin, yo creo que la psicología tiene harto impacto y harta relevancia. Entonces, pero también uno puede ver que dentro de lo que es el panorama hoy día de la psicología, hay bastante, yo usaría una palabra que es como parcialidad, ¿ya? Mm. En el sentido de, no de parcial imparcial, sino eh, de parcial como un aspecto de la realidad solamente. ¿Mm? Em, no sé, por ejemplo, hay corrientes que profundizan mucho en la dimensión intrapsíquica del sujeto, pero se pierden un poco en lo sistémico. Hay algunas que profundizan más en lo inconsciente, pero se pierden un poco en lo consciente, o al revés, mucho lo consciente, pero hay una dimensión del ser humano que es inconsciente, que no controla, que tiene que descubrir y le cuesta encontrar herramientas para descubrir esa dimensión. Hay otras corrientes o líneas psicológicas que exacerban más la dimensión cognitiva, otras la dimensión afectiva. eh, y así, se fijan, o sea, como que si uno va viendo y va leyendo autores, se va encontrando con parcelas, súper interesantes. O sea, en general, si uno lee a un autor, eh, ahí veo que van apareciendo preguntas. Al final, a lo mejor vamos a abordar algunas de ellas, así que vayan dejándolas en el chat. Súper interesantes las reflexiones que hacen distintos autores, pero cuando uno quiere como armar el puzzle completo, a veces cuesta.
y uno quiere hacer dialogar, ¿no es cierto? Y quiere entender de qué manera lo que está diciendo este autor, que me parece súper interesante, con lo que dice este otro, cómo conversa. Y cómo puedo juntarlo de manera que ambos me vaya quedando con un poco con lo bueno de de lo que cada cual plantea. ¿Mm? Entonces ahí surge este primer interés y como inclinación fundamental que tiene la psicología integral de la persona, que es justamente integrar. ¿Mm? ¿Cómo integrar? ¿Cómo hacer un modelo que sea orgánico? Un modelo que junte lo que distintas personas han ido diciendo, distintos modelos, y vamos armando un puzzle completo que sea orgánico, donde lo que cada cual ha ido diciendo, que a lo mejor no en todos los casos, pero en la gran mayoría, lo que cada autor va mostrando tiene muchos aspectos de verdad. ¿Mm? Y de valor. Bueno, entonces, en este afán de integrar, uno puede ir viendo distintos niveles de integración. Por ejemplo, integrar lo que han dicho autores antiguos con autores contemporáneos. La psicología tiene pocos años de vida, ¿no es cierto? Uno tiene un siglo de vida más o menos, poco más. Eh, pero a lo largo de la humanidad hay muchos autores que han ido pensando cosas muy interesantes, filósofos, pensadores antiguos, pensadores humanistas que han ido haciendo un aporte que uno puede rescatarlo. ¿Cómo integrar esos aportes antiguos con lo nuevo? ¿Cómo integrar lo que decía antes, lo que distintos autores contemporáneos han ido diciendo? A veces cuesta hacer dialogar a un psicoanalista con un sistémico, con un cognitivo conductual, alguien que viene más desde una línea empírica, ya se ha dedicado a investigar empíricamente, con alguien que viene desde una corriente más teórica. Cuesta también la integración hoy día entre distintos autores y se ve harta fragmentación. Cuesta integrar también distintos niveles del ser humano. A veces uno ve que hay autores que se dedican mucho a estudiar como la dimensión, ya decía antes, como inconsciente o afectiva, y lo que de algún modo al ser humano que no controlamos y que se nos aparece de cierta forma, ¿ah? Nuestra vida afectiva es algo que nos brota, nos surge. Pero ¿cómo dialoga esa dimensión, que lo podríamos situar como en la sensibilidad, con la dimensión racional, por ejemplo, con nuestra libertad, con la dimensión de sentido, con lo que nosotros pensamos y creemos de las cosas y del mundo? ¿Cómo dialoga esos dos ahora con la dimensión vegetativa, más biológica, con el cuerpo? Fíjate, entonces son como distintos niveles. ¿Cómo lograr una integración también en ese sentido, de integración de niveles de la vida humana? ¿Mm? Si nosotros pensamos en un ser humano maduro que se realiza, naturalmente que estas dimensiones tienen que estar más o menos alineadas, tienen que estar más o menos equilibradas y dialogando una dimensión con otra. Si no, si es que lo biológico, lo sensible, por ejemplo, se nos manifiesta de un modo incontrolable, que es de las cosas que uno más trabaja en la consulta en el día a día, obviamente la persona no va a estar feliz, no se va a sentir realizada, no va a estar en paz. Entonces, bueno, ¿cómo integrar estas dimensiones? Después también, si hablamos de integración, es importante integrar quizás lo teórico con lo práctico, que es una cosa que se ve hoy día muy escindida, muy separada, fragmentada. Pareciera que lo práctico, que aquí lo podríamos relacionar con un saber hacer, por ejemplo, la terapia tiene que ver con un saber hacer y muchas veces las personas vienen con esa pregunta: ¿cómo manejo? ¿Cómo logro integrar? ¿Cómo logro crecer en esta dimensión? ¿Cómo logro un saber hacer? Y el terapeuta va ayudando también con un saber hacer a que la persona pueda ir creciendo o mejorando, sanando en determinada dimensión o con determinado problema. Pero ¿cómo vincular ese saber hacer, que es algo práctico, con algo teórico? ¿Mm? Por ejemplo, dentro de la misma psicología, si uno hiciera una pregunta, ¿no es cierto?, a los distintos terapeutas, psicólogos, eh, uno se pusiera como a explorar qué concepción tienen, por ejemplo, el terapeuta de la salud psíquica. ¿Qué es la salud? ¿Qué es un trastorno? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la identidad? Que son preguntas teóricas. ¿Mm? ¿Cómo se sana? ¿En qué punto se sana? ¿Qué es sanar? ¿Cómo se distingue de educar? Son preguntas que son súper relevantes, son a nivel teórico, y ojalá que tengan una continuidad con lo práctico.
Y a veces no son tan fáciles de responder. Incluso para una persona que sabe hacer, incluso que tiene oficio, que tiene experiencia, no es tan fácil responder a nivel teórico. Entonces, cuando uno integra lo teórico con lo práctico, surge lo que podríamos llamar ciencia. ¿Mm? Es distinto el que sabe hacer en psicoterapia por experiencia que el que sabe hacer por ciencia, como entendiendo lo que hace, entendiendo el fundamento de lo que está haciendo, dando razón más teórica de lo que está haciendo, teniendo un modelo teórico del cual tiene como una continuidad hacia un saber hacer práctico. Yo creo que eso es súper deseable, porque permite también actuar en la consulta o en el acompañamiento con mucha más certeza, convicción, tranquilidad de lo que uno está haciendo, que uno está tocando las teclas que tiene que tocar y que solamente con paciencia y con el tiempo eso va a ir dando sus frutos, porque uno entiende que eso es lo que toca hacer. No significa que siempre esté la claridad de qué es lo que hay que hacer, pero ciertamente el que tiene ciencia gana mucho en claridad, en convicción, en certeza. Así que bueno, la integración también tiene que ver con eso, con lo teórico y lo práctico. Bueno, esto es como, lo digo, esto son como preguntas, desafíos y un interés que tiene la psicología integral de la persona por integrar. Para lograr eso, naturalmente, como dice el nombre, psicología integral de la persona. Yo creo que eh, algo súper importante para lograr esa integración es tener claridad de quién es la persona. ¿Qué es la persona? No es tan fácil, ¿no es cierto? La pregunta es súper amplia por un lado, es profunda, tiene muchos aspectos y lo difícil es ordenarlo a veces. ¿Mm? Eh, ¿Qué es la persona humana? ¿Mm? Ahora, si logramos ir respondiendo a esa pregunta y logramos ir teniendo claridad sobre quién es la persona humana, eso es lo que va permitiendo después hacer este ejercicio de integración. ¿Ya? Yo ahora me animo, voy a entrar por una línea, porque esto lo digo un poco a modo introductorio, planteando quizás una inquietud que yo creo que todos los que hemos trabajado en el ámbito de la psicología en algún momento la hemos experimentado, sobre todo en la universidad, en la época de formación. Uno ve esta dificultad para integrar, uno ve teorías de la personalidad por acá, por allá, o psicoterapias de una línea, de otra, y a veces esta experiencia como de muchos planteamientos, casi tantos planteamientos como autores existen, y la dificultad para encontrar una línea que seguir, una síntesis a partir de lo que se va recibiendo. Entonces, bueno, ese es como el panorama. ¿Ya? Entonces, yo ahora voy a hacer una reflexión, voy a hacer una especie como de salto, ¿ya? De lo que vengo diciendo. Es una especie de salto porque voy a tratar de ejemplificar de alguna manera, ¿m? Con un tema que yo creo que es más o menos práctico, concreto, del día a día, y espero que lo que vaya desarrollando ahora ayude como a ejemplificar cómo se puede ir haciendo esta integración, ¿ya? Entonces, yo les decía que estoy muchas maneras de plantearlo, ¿ya? Yo elegí este, ¿m? Un poco al azar, digamos, o pensando en quizás el público que me imaginé que podía llegar. Entonces, lo que pensé es desarrollar la distinción entre gestionar y sanar las emociones. Una distinción, gestionar emociones, sanar emociones. Es una distinción que tiene que ver con lo que uno puede ver que son las posibilidades que existen de cómo trabajar el tema de las emociones. Las emociones se pueden ir trabajando, se pueden ir educando, se puede ir creciendo en la dimensión emocional. Y para ese ejercicio y para ese proceso de maduración de las emociones, al final tenemos dos posibilidades. Las emociones se pueden gestionar y se pueden sanar. ¿Qué significa cada uno de estos dos conceptos o líneas de trabajo de las emociones? A ver, partamos con un ejemplo clínico, que además es muy común, que aparezca, que venga alguien a la consulta, primera sesión, y que lo que quiera hacer es poder manejar ciertas emociones. Supongamos la ansiedad. ¿Ya? Después de Intensamente 2, además, la ansiedad adquirió mucha popularidad. Entonces hay muchas personas que, y además con justa razón muchas veces, quieren trabajar el tema de la ansiedad. Entonces, obviamente, dentro de las primeras, eh, quizás como
planteamientos que hace la persona en la terapia es, me gustaría trabajar y tener más herramientas de cómo llevar mejor mi ansiedad porque me está complicando, supongamos en el ámbito del trabajo, de las relaciones, una ansiedad que me cuesta a veces cuando hay muchas personas, grupos, ya. Entonces, cuando a mí me plantean eso, al tiro a mí se me viene a la mente una cosa, que es, veamos si lo que más conviene, esto muchas veces lo pienso para mis adentro y después lo planteo hacia afuera, pero mi primera reacción es, veamos si lo que más conviene es gestionar o encontrar herramientas para trabajar. Porque en el fondo, cuando uno quiere tener herramientas para sobrellevar la ansiedad, lo que está pidiendo la persona es algo que le permita gestionar, que le permita sobrellevar mejor. Y eso es la dimensión activa del ser humano, algo que nosotros hacemos y que podemos hacer, que nos ayuda a que no nos arrastre la ansiedad, que no termine superándonos en el día a día y que al revés nosotros podamos funcionar lo mejor posible. Son cosas de ese tipo. ¿Qué cosas ayudan a gestionar, por ejemplo? Eh, no sé, dormir, conversar con alguien, hacer deporte, ejercicios de respiración, buenos diálogos interiores con la emoción. Ya. Pero al final gestionar siempre tiene que ver con eso, algo que yo puedo hacer para sobrellevar mejor la ansiedad. Sanar va en una línea distinta. Sanar es algo más que yo hago con la emoción, es cómo logro que esa ansiedad sea más baja, cómo logro que esa ansiedad no se me aparezca con un monto tan alto. Cuando una persona sana, sea en la línea de la ansiedad, de la ira, del temor, lo que logra es que estén más tranquilas las emociones. A mí me gusta comparar esta distinción entre gestionar y sanar con un cerro. Es como subir un cerro con una carretilla. La vida tiene sus cerros, la vida tiene sus dificultades. La- las trae, o sea, son situaciones que no tenemos para qué buscarlas, se nos aparecen. A veces una enfermedad, la pérdida del trabajo, que el que está estudiando que no le vaya muy bien en los estudios, algún conflicto con alguna persona cercana, no sé, cosas que la vida nos presenta que son difíciles de manejar, son emocionalmente desafiantes. Por eso digo un cerro, porque hay que subir algo, hay una cuesta arriba. Ahora, es muy distinto subir esa cuesta con una carretilla llena que subirla con una carretilla vacía. Cuando alguien pide gestionar la ansiedad o gestionar el temor o gestionar la ira y pide herramientas para hacerlo, está pidiendo cómo se sube este cerro. Tengo la ansiedad a tope. ¿Cómo subo este cerro con esta ansiedad a tope? Entonces, por eso, ¿cuál es mi primera reacción frente a eso? Veamos si lo que conviene es tanto gestionar en primer lugar. Porque lo que puede dar la psicoterapia es algo en principio que es más deseable todavía, antes por lo menos que la gestión, que es sanar, que es vaciar de alguna manera esa carretilla, es subir ese mismo cerro, es gestionarlo, no nos podemos saltar la gestión emocional, que es súper importante por lo demás aprender a hacerla y bien, pero qué importante es pensar primero si a lo mejor no estoy tratando de gestionar una emoción que podría estar mucho más baja si yo vaciara esa carretilla. ¿Qué significa esa carretilla llena? Esas emociones que se nos aparecen con un cierto desborde, desorden, de manera un poco incontrolable, que nos echan a perder la vida, nos limitan, siempre tienen que ver con cosas que nos han pasado que no las hemos elaborado bien, siempre. O sea, la memoria afectiva de algún modo está afectada, está alterada, la memoria emocional. ¿Mm? Entonces, claro, ahí viene una línea que es distinta a la de la gestión. Entonces empezamos a explorar, a ver, esta persona está sana. ¿Mm? ¿Cómo podemos hacerlo? Miren, después yo les voy a ir haciendo la conexión con la psicología integral de la persona. Ya estoy partiendo de algo como bien práctico para después hacer una conexión un poquito más teórica. A ver, ¿cómo se puede hacer este ejercicio como de exploración de si una persona está sana o no? Uno puede ir conversando sobre la vida, las cosas que han pasado, y siempre se va encontrando con elementos, ¿no es cierto? A veces dinámicas de relación en la familia,
hechos que pueden haber sido relevantes, etapas de vida. A veces hay traumas bien específicos con temas que nos han afectado mucho. Entonces, en cada uno de esos temas que vayan apareciendo, uno puede hacerle la siguiente pregunta a la persona. Si tú entras en la imagen, ujú, supongamos una etapa, no sé, entre séptimo y octavo básico, por así decirlo, y la persona puede tener 50 años, da lo mismo, 60 años, y entre eh, séptimo, octavo básico, tuvo mucha dificultad para adaptarse socialmente al curso del colegio. Tuvo algunos hechos que fueron bien significativos, donde se sintió aparte y de ahí en adelante le costó un poco la relación con su grupo de amigos, estuvo todo el colegio con alguna dificultad, entonces uno puede preguntarle, a ver, vamos a séptimo básico. Me comentaste esa situación en la que, no sé, pasaste un semestre completo en que no te invitaban los viernes a la casa y todos tus amigos tú veías que se juntaban y tú no ibas donde tus amigos, lo pasaste pésimo, le pediste ayuda a tus papás, no te tomaron en cuenta, alguien por ahí se rió de esa situación. Ya. Si tú entras en esas imágenes, ¿cuánto te aparece ahora de emoción entre un 0 y un 10? No, es que en verdad no me acuerdo ya nunca de eso, pasó hace tanto tiempo. Ya, pero hagamos el ejercicio. A ver, tratemos de entrar en esa imagen. Bueno, si me hace entrar en las imágenes y me acuerdo, sí, me da rabia hasta el día de hoy, o me da pena, supongamos, y entre un 0 y un 10, chuta, no sé, me aparece un 7 de emoción, o un 9 de emoción. Ya. Ese 7, ese 9, no es cuánto le afectó allá, en ese minuto, ese momento de haber sido un 10. Cuánto le afecta ahora. Cuánto le aparece ahora al acordarse de eso. Significa que ese 7, ese 9 está vivo en la memoria emocional. Y la memoria emocional se cuela en el presente no tan directamente. Cuando es un trauma muy grande, sí, se cuela directamente y uno tiene flashback de la situación y conscientemente uno sabe que está acordándose de. Pero muchas veces entra a través del autoconcepto. ¿Cómo se sintió esa persona en ese momento? No sé, me sentí solo, por ejemplo. Séptimo básico, sí, estuve solo, y me acuerdo la soledad de ese momento y se me aprieta la guata, ya. Y ese 7 ese 9 tiene que ver con esa soledad. Estoy solo. Y resulta que ahora está con ansiedad en temas que a lo mejor se despertaron hace 2 años más fuertemente porque de nuevo tuvo algún evento que tiene que ver con exclusión, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se encuentra con uno de estos cerros que yo decía, dificultades, cosas que hay que saber manejar, uno puede decir, bueno, entre un 0 y un 10 a lo mejor es normal que me sienta un 3 un 4, que me desafíe emocionalmente, un 5 incluso, algo que es más fuerte. Pero ¿qué pasa si ese 5 se junta y yo tengo en la memoria emocional algo que se parece, y se parece no tan exteriormente, a lo mejor exteriormente las circunstancias son nada que ver, pero se parecen desde el punto de vista del autoconcepto, porque lo que se me está poniendo a prueba ahora es la capacidad de hacerle frente a situaciones sociales donde me estoy sintiendo solo. Y ese sentirme solo es un 5 ahora, y de antes es un 7, un 8, un 9. Entonces se tiende a sumar, y ahí cuesta manejar estas cosas. Ahí está la carretilla llena. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que uno va ayudando en la terapia? Va ayudando con distintas técnicas. Yo, por ejemplo, trabajo harto con MDR, pero hay distintas técnicas que permiten lograr trabajar esos aspectos de la realidad, esos fragmentos que van quedando en la memoria afectiva y que finalmente van filtrándose en el día a día y nos van limitando. Va haciendo que nuestra afectividad la experimentemos de un modo a veces que nos sobrepasa y medio incontrolable, que no entendemos bien de dónde viene, por qué me aparece esto, me parece irracional, no me debería sentir de esta manera, pero me siento igual. Esas son las experiencias, ¿no es cierto?, que las personas siempre una y otra vez traen, con distintas emociones, pero esa es como la experiencia general. ¿Mm? Entonces, es distinto si yo hago el ejercicio de ir sanando, de ir gestionando. Sanar es que ese 7 ese 8 9 que me aparece o 10 que me aparece de atrás, con experiencias que me ha tocado vivir, vaya bajando, se vaya elaborando. Son nudos que se van desatando. Es ir vaciando la carretilla. Gestionar, en cambio, es cómo yo manejo lo que me va apareciendo en el día a día, que es súper importante también. Em, entonces, bueno, pero ahora, esto es lo que así uno puede plantear un poco, y yo suelo planteárselo así a las personas que ayudo, ¿no es cierto?
es un planteamiento para la psicoterapia que permite encuadrar un poco las cosas teóricamente para que la persona también entienda qué es lo que se va a hacer en el proceso, que es distinto a lo mejor una etapa que vamos a hacer de sanar, de una etapa que tiene que ver con gestionar, o cuando de repente en algunas sesiones nos dediquemos más a gestionar. Ayuda a tener claridad. ¿Qué es lo que uno está haciendo? ¿A qué nivel está interviniendo? Estoy interviniendo, y aquí voy a entrar con conceptos quizá un poco que nos permiten entender mejor qué es esto de gestionar y sanar. Estoy entrando más bien en la dimensión sensible, en facultades como el apetito sensitivo, que es la facultad de las emociones, o en la cogitativa, que es la facultad que nos permite evaluar situaciones, pero en un sentido sensible, porque yo puedo evaluar que una situación no tiene nada de peligrosa ni de amenazante, y sin embargo me puedo sentir con mucho miedo. Hay una evaluación ahí en el miedo. Es un mal futuro posible, que es difícil de enfrentar. Ese es el temor. Un mal futuro, una amenaza, difícil de enfrentar. Es decir, hay una evaluación, que la razón puede ser la evaluación contraria. Por lo tanto, no es una evaluación racional, pero es una evaluación cognitiva. Y los grandes teóricos de la psicología siempre se han encontrado con este concepto, ¿no es cierto?, de evaluaciones. No sé, Freud cuando hablaba del hacia dónde del síntoma. Rogers cuando hablaba de una percepción como o una subcepción, decía, es como por debajo del umbral de la conciencia, una subcepción. Y así, ¿no es cierto? Hartos autores han llegado a ese punto de una evaluación cognitiva, no racional. Entonces, es distinto si yo trato de intervenir a ese nivel, tratando de modificar algo de ahí, ¿no es cierto? De que la persona deje de hacer esa evaluación tan negativa de la realidad, o en el caso de las adicciones tan positivas, ¿no es cierto? Que le parece que le va, no sé, que le va a ayudar tanto, supongamos, el alcohol para evadirse de un problema. La persona sabe que no, pero sensiblemente tiende a buscar en el alcohol como un gran bien y por eso le atrae mucho y lo desea mucho, em, como para poder evadirse de eso. ¿Cómo logro yo mover a la persona en este nivel sensible? Eso es sanar, porque no es, claro, el terapeuta está tratando de hacer un movimiento ahí, pero no es tanto que el paciente, la persona que lo está sufriendo, trate de mover tanto esa dimensión conscientemente y manejarlo, sino que vamos haciendo ciertas técnicas, ciertos ejercicios, ciertas, ¿no es cierto? Sí, técnicas, ¿no es cierto?, en la terapia como para que la persona pueda ir moviéndose de esa posición emocional. Entonces ahí estamos sanando. ¿Mm? Distinto si nosotros queremos apelar un poco a esa dimensión más activa del ser humano, que le podemos poner aquí el nombre de la dimensión racional. Porque cuando una persona dice, me estoy sintiendo solo, para seguir con el ejemplo, yo creo que me va a ayudar a conversar con este amigo, ¿m? Que en general tenemos una relación cercana, confianza, me ha ayudado otras veces cuando he hablado con él, ya, lo llamo por teléfono, para conversar. Y por ahí la conversación sale un poco, ¿cómo está? Y mira, aquí estamos más o menos. Ese ejercicio de querer manejar el sentimiento de soledad de llamando a un amigo, en el fondo es entender primero que estoy con un problema, que me estoy sintiendo de esta manera. Y luego de entender, decido, porque creo que me va a hacer bien, decido llamar a este amigo. Entonces, entre razón y voluntad, entre entendimiento, inteligencia y voluntad, tomo la batuta y trato de hacer algo con ese movimiento emocional que estoy experimentando. ¿Se fijan? Entonces, es distinto, porque ahí estoy tratando de gestionar mis emociones. O no, me hace bien salir a hacer deporte, o salir a caminar, me doy una vuelta, o los 5 minutos cuando alguien está con ira, o a veces necesario 10 minutos. Son decisiones que uno toma entendiendo que eso le hace bien al mundo emocional. ¿Mm? Entonces, claro, para poder hacer esta distinción entre sanar y gestionar, una cosa que es relevante es entender bien las facultades Mi humanas. amor rico. Uy, avancé, voy a... Y este bebé más exquisito. ahí la motivé, a Claudia. Entonces, claro, para entender bien esta distinción entre gestionar y sanar, es importante también captar bien lo de las facultades humanas y saber que cuando estamos haciendo una cosa versus otra, en el fondo lo que estamos haciendo es interviniendo a nivel de la sensibilidad o a nivel de la razón, eh, aplicándolo a la sensibilidad, igual a las emociones. ¿Mm? Entonces, claro, obviamente
esto que estoy diciendo yo todavía es muy general, porque después uno tiene que entrar más en detalle y con mucha más precisión a hacer trabajo. Por ejemplo, si decimos la sensibilidad y decimos recuerdos que no he elaborado bien, es muy importante entender bien cómo funciona la memoria. Y la memoria es una facultad que está en el orden sensible. ¿Cómo muevo la memoria? ¿Cómo trabajo un trauma? Si entiendo bien cómo funciona la memoria, voy a poder ayudar mucho en eso. Si entiendo bien cómo funciona la cogitativa, voy a poder ayudar mucho en eso. Después, con el apetito sensitivo, que yo decía que es la facultad de las emociones. Si yo entiendo bien cómo funciona el apetito sensitivo, si tengo una buena teoría de las emociones, esto mismo, definiéndolas adecuadamente, por ejemplo, entender que el movimiento afectivo nace en el amor, todo movimiento emocional nace en el amor, que es la simple captación de un bien, de algo como bueno, que me atrae. Si yo capto eso bueno como ausente, surge el deseo. Siempre que yo deseo algo es porque estoy viendo algo como percibiendo con la cogitativa, algo como bueno pero ausente, o bueno futuro. Es decir, no lo tengo en el presente. Y por eso el deseo es una búsqueda. La persona adicta que busca frenéticamente la droga está deseando frenéticamente la droga porque es un bien que no lo tiene ahora. ¿Mm? El deseo. Si ese bien ya no es ausente o futuro, sino que es un bien presente, aparece la alegría. La alegría es la percepción de la posesión de un bien. Estamos contentos cuando tenemos eso que buscábamos. Y lo mismo cuando percibo algo como mal, o como malo, como no conveniente. Primero el odio, después el rechazo cuando todavía está a cierta distancia, pero cuando ya es un mal presente, tristeza. Entre medio de otras emociones, la esperanza, ese bien futuro, como el deseo, bien futuro, pero cuando es un bien futuro difícil, se agrega esa razón como de difícil, algo que hay como un obstáculo, no está tan fácil alcanzarlo, pero posible, esperanza. La esperanza, esa motivación que nos surge a veces cuando nos encontramos con desafíos, metas, cosas que nos mueven, que nos gustan, que nos atraen, que son difíciles y que las juzgamos como posible, esperanza. Pero si en un momento empieza a parecer como imposible ese bien futuro, difícil, imposible, desesperación o desesperanza. Si miramos un mal futuro, yo decía recién, un mal futuro, una amenaza, un mal futuro, difícil de evitar, temor. Pero si ese mal futuro, esa amenaza es posible de enfrentar, experimentamos audacia, como coraje, pero audacia, ir hacia. Si es un mal presente posible de quitar, tenemos la ira. Ese mal presente que en el fondo es un menosprecio, una injusticia, pero posible de quitar, aparece la ira. Ya, y se fijan ahí, describí muy rápido, digamos, en las 11 emociones básicas. O sea, y después de cada una de estas emociones hay muchos tipos o especies. Especies de temor, vergüenza, rubor, congoja, estupor. Son tipos de temor. Ansiedad. ¿Mm? Bueno, entonces, yo decía, es importante conocer después y entrar en qué es esta dimensión sensible. Si conozco bien la memoria, me va a ayudar mucho a entender cómo abordar temas que son del pasado, de la vida. Eh, si conozco bien la cogitativa, voy a poder ayudar a mover esta evaluación cognitiva que hago emocional de las cosas. Si entiendo bien las emociones, voy a poder describir mucho cómo es el movimiento afectivo de esta persona, entender mucho de los procesos mentales que le están ocurriendo a esta persona. Porque además, no sé, cuando uno conoce bien una emoción, hay muchas cosas que conoce. Supongamos, si conozco bien el deseo, voy a poder unir varias cosas que no son tan evidentes de unir. Por ejemplo, las personas que tienden al deseo como emoción son personas impulsivas. Que cuando yo deseo algo, si yo lo deseo mucho, va a aparecer una intensidad asociada a ese deseo. El deseo sobre todo tiene una expresión en la intensidad. Eso. Sigamos entonces, por favor, Benjamín. Sigamos, ya. Bueno, entonces yo estaba diciendo que también si uno conoce bien el plano afectivo, puede ir uniendo cosas que a veces no son tan evidentes, ¿no? Con una buena teoría emocional, por ejemplo, uno ve el deseo y uno se da cuenta que si es que alguien tiende al deseo, como ese deseo yo decía que tiende a esta intensidad, hace que uno sea más impulsivo,
lo cual se ve muy claro, yo decía el ejemplo de las adicciones con el deseo. La adicción, por definición, o trae mucha impulsividad. Eh, También el deseo hace que las personas sean muy persuasivas, convincentes, porque están como con esa intensidad, están vibrando mucho por algo, y cuando alguien vibra mucho por algo, contagia de alguna manera, como un vaso que rebalsa. El que tiende al deseo es muy comunicativo, habla harto, tiende a la ansiedad, porque quiero que las cosas sean ya, ahora ya, y no me puedo esperar. El deseo se disfraza de necesidad, y cuando alguien tiende al deseo también es como que necesita las cosas, y si no las tiene se frustra mucho y aparece también ira. ¿Se fijan? O sea, y eso da origen como una mentalidad. O sea, el que tiende al deseo, por temperamento, en su personalidad, domina el deseo, va a tender un poquito a todo esto también, distintas como características o rasgos que uno puede ir asociando al deseo. Entonces, lo que quiero decir al final, y con esto voy a ir cerrando, es que, bueno, yo con esto, yo quería ejemplificar, yo les decía, cómo se puede ir usando una psicología integral de la persona para este tema, que es una manera de entender también la terapia entre el gestionar, el sanar. Pero hay muchas cosas que se pueden ir leyendo desde la psicología integral de la persona. Todas ellas, todo lo que se puede ir haciendo, siempre va a tener que ver con una lectura a partir de las facultades humanas, una lectura, en el fondo, una buena lectura con una buena teoría o idea antropológica de quién es la persona humana. Eh, Entendiendo bien cuáles son las inclinaciones humanas, que no lo mencioné acá, pero es súper interesante, descubriendo, no sé, la inclinación desde las más básicas a la comida, a la sexualidad, la inclinación a los bienes útiles, la inclinación a la aprobación de otros, la inclinación a la justicia, la inclinación a la excelencia. Todas esas inclinaciones dan origen a la vida humana. O sea, cuando uno se encuentra, bueno, ¿cuáles son los temas que uno trabaja en la consulta? Sí, en parte son emociones, cosas que nos están afectando, traicionando, emociones que están un poco desbordadas, pero también los temas de la vida. Es que me siento solo, no me siento aprobado, no me siento querido, me falta, estoy endeudado, tengo problemas económicos. Y eso tiene que ver con las inclinaciones a la vida humana, inclinaciones a los bienes útiles, y me faltan bienes útiles, me falta plata, no llego a fin de mes, estoy endeudado. Esa inclinación a la aprobación, bueno, es que no me siento aprobado, siento que no valgo, que mi vida no tiene sentido. La inclinación a la justicia. Mira, toda la experiencia a lo mejor de ese sentido pasado a llevar, maltratado, da ira, da rabia, da impotencia, porque hay una inclinación a la base hacia la justicia. En fin, el narcisismo, si uno quiere entender bien el narcisismo, la inclinación a la excelencia es fundamental para eso. Si uno quiere entender bien, no sé, problemas alimentarios, es súper importante conocer la inclinación a la comida, que a veces se estudia poco y hay, no sé, por nombrar algunos, eh, lo digo mejor en general, pero hay personas, filósofos, que han pensado sobre la inclinación a la comida de un modo pero magistral, increíble. Santo Tomás de Aquino, San Agustín, por nombrar Aristóteles, eh, bueno, entonces hay personas que han pensado muy bien estos temas. Entonces, si uno va conociendo y va teniendo una buena teoría yo decía, las facultades, ahora de las inclinaciones naturales, de la afectividad humana, eh, de entender bien cómo funciona la inteligencia, la conexión con la voluntad, ¿qué significa la voluntad? ¿Solamente la cuestión como de fuerza de voluntad o en la voluntad está la realización personal a través de una fuente de sentido y muchas cosas de ese tipo? O sea, lo que quiero decir es, se puede estudiar, uno podría decir todo, ¿ya? Pero todos los temas psicológicos en general cuando se van eh, abordando desde acá, van teniendo nueva luz, nuevas perspectivas que permiten integrar lo dicho, pero también traer novedad. ¿Mm? Así que bueno, ahí una pincelada un poquitito de esto de psicología integral de la persona, a lo mejor hay algunas preguntas, pueden salir eh, más temas. Solamente decir bueno, uno puede seguir formándose en esto. ¿Mm? Está el magíster en psicología integral de la persona, está el primer año del magíster, son 2 diplomados, uno en persona humana, otro en afectividad humana. O sea, si uno quiere como ir profundizando en esto, hay instancias, está la Asociación de Psicología Integral de la Persona para el que quiera acercarse, en fin, hay instancias para seguir conociendo, hay lecturas. eh, Así que el que quiera seguir conociendo esto, profundizando, bienvenido. O sea, sienta una inquietud más allá. Bueno,
No sé si hay alguna pregunta. Em, Sí, no puedo recuperar la pregunta anterior ya que tengo que como que cerrar la sesión para poder verla, pero si están los invitados, los participantes, la podemos volver a leer acá en Claro. el chat. O sea, yo preferiría, Camila, que escriban de nuevo en el chat quien lo desea así y los que quieran abrir micrófono también hacen la Eso, pregunta. o también eso, levantan su manito. también eso, con micrófono Ujú. abierto, Cami, de repente es más corto. Nosotros te vamos apoyando en las preguntas con Camila, Ya. Cami, así que ofrecemos la palabra. Si alguien quiere, indica, levanta su manito o escribe ¿Vale? la pregunta en el chat. Ahí está. hola, gracias Benja por la clase, súper interesante. Quería pedirte ayuda, si puedes anotar mi correo o el tuyo, algún correo de contacto, por si, como Benja acaba de decir, que en el fondo uno puede seguir aprendiendo estos temas, ¿cierto? Y está el diplomado en afectividad humana, el diplomado en fundamentos de la persona humana, el magíster, por si quieren más información que nos puedan escribir. Sí, también a todos, bueno, a todos los inscritos le vamos a enviar posteriormente toda la información de la oferta y del diplomado y tanto los magísteres. Eso, Mientras pero quizás tanto, sí, eso, porque les les voy a ir dejamos dejando el link de la evaluación del webinar y también pueden hacer alguna sugerencia posterior ahí por si tienen quieren tener mayor información. Ahí va el link. Ahí llegó Aldo un par de preguntitas Mm. en el chat. Ya, estoy acá tratando de entrar al chat. Aquí está, ya. Perfecto, se me había perdido. Ya, tenemos una pregunta, Benjamín, de Fernando. Eh, dice, ¿cómo dialoga este enfoque con la espiritualidad? Ya. A ver, yo creo que es importante y uno lo aporta, yo creo que el modelo que es, o el metamodelo, que es que se permite distinguir y unir, ¿ya? Distinguir, separar y unir. ¿Mm? Distinguir ayuda a diferenciar planos. ¿Mm? Entonces, claro, como el tema es la psicología, yo me centré más hoy día en la dimensión de la sensibilidad. ¿Mm? Y di más ejemplos respecto a eso, y cuando dije gestionar y sanar, sanar y gestionar emociones. ¿Mm? Ahora, cuando uno distingue el plano de la sensibilidad, aparece otra dimensión, que también la mencioné, aunque no la profundicé tanto, que es la razón y la voluntad. Esa dimensión obviamente nos conecta o conecta con otro aspecto más profundo, que es un aspecto trascendente del ser humano. Y ahí está la espiritualidad. Entonces, si uno quiere hacer la continuidad entre lo psicológico y lo espiritual, en este metamodelo se encuentra súper bien. De hecho, toda esta teoría, ¿no es cierto?, de las facultades humanas, esta concepción, nace en su origen, claro, está Aristóteles, pero después en su continuidad alcanza un desarrollo, una profundidad increíble con Santo Tomás de Aquino. Entonces, hay una visión y hay una imagen de la persona humana que está en continuidad con una imagen cristiana del ser humano. Entonces, cuando uno dice espiritualidad, puede significar dos cosas. Uno, esas dos facultades, la razón y la voluntad, que son facultades que no están tan relacionadas con el cuerpo, ¿m?, directamente, sino que son facultades, si uno quiere, el ser humano es subsistente y es subsistente por esas facultades o por esa dimensión, ¿m?, que es la dimensión espiritual. Pero eso es una dimensión espiritual natural. ¿M? Eh, y es súper importante. Yo decía, esa dimensión espiritual natural nos permite, por ejemplo, hacer actos de generosidad, actos de virtud, actos de nobleza, donde el ser humano encuentra sentido en las cosas. O sea, si uno compara, por ejemplo, con el reino animal no tiene esa dimensión. Por lo tanto, no tiene cultura propiamente tal, no en el sentido humano, y no tiene todos estos actos que yo decía recién. ¿Mm? Y en ese sentido nosotros podemos hablar como de una espiritualidad natural o de una trascendencia natural, porque está en el plano natural. Otra cosa es la espiritualidad en un sentido sobrenatural, y también hay continuidad hacia allá. ¿Mm? Eh, esa continuidad tiene que ver con cómo toda esta comprensión de la persona humana nos permite también eh, conectarnos eh,
encontrar una realización y una plenitud también en la relación con Dios. Eh, Pensemos, por ejemplo, que en el plano natural el culmen de la vida humana es la amistad, pero la amistad benevolente, la amistad el amor de amistad. Cuando una persona es capaz de amistad, entendiendo bien la amistad, y a lo mejor no va a dar el tiempo ahora de profundizarlo eso, pero cuando una persona es capaz de amistad, es capaz de darse sinceramente a otros, en el fondo esa persona puede ser, o podemos considerar en eso la plenitud de la vida humana en un plano natural. Ahora, cuando esa amistad se da con Dios, más todavía, ¿no? Esa intimidad en la relación con Dios. En fin, o sea, la continuidad es muy clara para el que quiera eh, y le importe esa dimensión. Entonces, bueno, el diálogo está. Quizás no para todos, y por eso yo ponía también atención en esto como de distinguir y unir. ¿Mm? O sea, una cosa es la dimensión psicológica, sensible, importante conocerla. Otra cosa es la dimensión espiritual, espiritual natural, espiritual sobrenatural. Y uno puede ir haciendo como los diálogos. ¿Mm? O las distinciones. Ok, gracias. Otra pregunta de Paz Fernández. Dice, en este saber hacer que hablabas tú, eh, Benjamín, ¿se propone alguna metodología concreta tanto en la fase diagnóstica como en la fase interventiva, etcétera? A ver, en principio es un metamodelo, ¿ya? Eso significa que más que, por eso no un modelo o una corriente, más que buscar proponer y ponerse como al lado de otras corrientes, trata de integrar y trata de hacer lecturas más de fondo sobre las mismas corrientes, sobre las técnicas. Entonces, en principio, no hay un saber hacer, no hay un modo de hacer en la psicología integral de la persona. Pero naturalmente, eh, y es como muy, eso, muy natural, que vaya surgiendo un modo de hacer las cosas también, un modo de diagnosticar y de entender. Yo esto que les contaba de sanar versus gestionar y otras cosas más son cosas que yo, muy prácticas que yo ocupo en el día a día en la consulta y que nacen de este metamodelo. No todas las personas que son parte de la psicología integral de la persona y piensan la psicología desde acá ocupan estos mismos conceptos. En ese sentido, no está cerrado un modo de hacer, pero naturalmente sí que en cada terapeuta que va escribiendo o va como pensando la psicología desde acá, va surgiendo un modo de hacer las cosas, que está en continuidad con la psicología integral de la persona. Entonces, yo diría, hay aspectos comunes, esto que yo decía, la lectura desde las facultades, entender bien los niveles y las dimensiones del ser humano y muchas cosas que eso implica, pero no hay un modo de hacer tan concreto que sea único de la psicología integral de la persona. Eso. Perfecto, gracias Benjamín. Y una última pregunta escrita. Ya. Dice Dante Aragón, ¿podríamos decir que sanar las emociones sería gestionar las emociones junto a la metamemoria y metacognición? Sí, a ver, habría que entender bien en qué sentido se está entendiendo cada concepto, ¿ya? No, eso a lo mejor requeriría alguna aclaración, pero por lo que alcanzo a entender de los conceptos que se están planteando, yo diría en parte solamente, porque el punto central acá es eh, si gestionar se está entendiendo como un acto de la persona que está sufriendo un problema hacia sí mismo, no tanto, porque eso no es sanar, digamos. Sin duda, cuando uno trata de sanar, el terapeuta está gestionando el mundo emocional del paciente. Entonces, es una gestión de la metacognición o metamemoria. No, no he escuchado el concepto de metamemoria, pero supongo que se refiere al- hago la extrapolación de metacognición al concepto de memoria, supongo que algo así. Pero en ese sentido, sí, el terapeuta está gestionando esa dimensión. Lo que pasa es que cuando uno distingue gestionar de sanar, nos estamos refiriendo al acto que uno hace consigo mismo cuando tiene un problema. Entonces, cuando alguien sana, no es un acto, valga la redundancia, activo, sino que más bien pasivo.
es algo que a uno le ocurre, son nudos que se desatan, son experiencias o realidades que se sanan, que se alivianan, que se resignifican, que se reprocesan. Esas palabras nos conectan más con sanar, porque es un acto más bien pasivo, es algo que nos ocurre. Nos ocurre dentro de un proceso psicoterapéutico o a veces en la conversación con un amigo, cuando alguien le cuenta algo a un amigo y de repente después de contarlo se siente más liviano, se siente más tranquilo, pero no es la persona gestionando tanto las emociones, sino que es algo que nos ocurrió, ni siquiera sabemos bien cómo nos ocurrió. El terapeuta cuando entiende lo que está pasando entiende por qué ocurrió, pero la persona no es algo que quiso hacer. En ese sentido marcaría la diferencia entre gestionar y sanar. No sé si se entendió, pero... Perfecto, Benjamín. Te agradecemos. Son las Mm. 18:30. Ya empezamos a cerrar este webinar. Queremos agradecerle al profesor Benjamín Suazo, eh, académico del área de psicología de nuestra Facultad de Educación, Psicología y Familia, quien nos ha ofrecido en el día de hoy este webinar que lleva por título Acompañamientos, fortalezas y desafíos desde la psicología integral de la persona. Ya empezamos a despedir a Benjamín y a todos. Agradecerte, Benjamín, por esta entrega en el día de hoy y agradecerle a todos los que nos han visitado en este webinar. Aprovechar de dejarlos invitados para las siguientes actividades. Nos viene un conversatorio que vamos a estar publicando, muy interesante, sobre el vínculo padres y unidades educativas, que es un tema que está muy vigente en el día de hoy. Vamos a estar transmitiéndoles la información al respecto. Y también reforzar lo que Camila les ha estado indicando allí en el chat, por favor, contestar la evaluación y dejarlos invitados a nuestra casa de estudio, eh, ya sea físicamente o virtualmente. Pueden visitar nuestra página y apropiarse de nuestras instancias formativas, de nuestros programas, estos los cuales encuentran también, ¿no es cierto?, al área de psicología y puntualmente los temas que acaba de mencionar Benjamín, entre otras cosas, el magíster, los diplomados del área de psicología. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta actividad académica. Camila, no sé si hay algún punto pendiente que quieras reforzar. Solo reforzar que no se preocupen, le vamos a estar enviando ya dentro de mañana o la siguiente semana, ya que contamos con unos feriados aquí en Chile, toda la información acerca de la oferta 2025 que contempla el magíster con sus 2 menciones y además los 2 diplomados que también son parte de ello, ¿ya? Y cualquier cosa también está mi correo con quien le envié la invitación del webinar y cualquier consulta, duda, lo vamos a estar publicando. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, que estén bien. Gracias, Muy buenas Benjamín. Que tardes. estén bien. Ya, Chao, chao, Gracias, chao. chao. gracias Benjamín. Muchas gracias.